Hoy te quiero contar de un caso de un cliente y cómo logramos con inteligencia artificial, solamente con ChatGPT, lograr solucionarle, quitarle el trabajo de más o menos 80 horas a la semana que le pagaban a una persona para que hiciera un trabajo muy mecánico y muy manual. Al enterarse de cómo con ChatGPT lo podía hacer, quedó descrestada y les quiero comentar el caso. El cliente trabaja con gestión documental y maneja cientos de miles de archivos y parte de su proceso es escanear unos documentos, luego de escanear esos documentos le genera un PDF con un nombre cualquiera del escáner, luego tienen que verificar el tipo de documento, el número de documento y el tipo de formato y crearle a ese nombre de archivo una nomenclatura. Cuando hacen ese proceso manualmente, uno por uno, para miles o decenas de miles de archivos, pues el proceso se convierte en un tema muy complejo de llevar y de escalar. Por eso nos contactaron para saber si podíamos ayudarles con este tipo de problema. Así que lo que hicimos fue lo siguiente, te lo voy a explicar paso a paso y con total detalle para que entiendas cómo también tú le puedes sacar el jugo con ChatGPT a cualquier tipo de problema o de proyecto o de desafío donde requiera mucha intervención humana, especialmente la intervención mecánica o sistemática, es decir, hacer lo mismo una y otra vez. Entonces, para eso lo primero que hicimos fue entender un poco el modelo de negocio de ellos y comenzamos a entender los tipos de documentos que tenían. Sin embargo, sus tipos de documentos son de este estilo. De aquí tenían que extraer su número de cédula, su tipo de documento y entender que este archivo es de tipo fórmula. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un GPT especializado en identificar este tipo de imágenes y extraer de este tipo de imágenes esos campos en particular. Lo entrenamos con un par de ejemplos para verificar si funcionaba bien y funcionó perfecto. Básicamente que esta primera parte, que eran las fórmulas, estaba perfecto, no había ningún problema porque era muy fácil de entender porque la estructura era la misma. El tema se comenzó a complicar un poco cuando comenzamos a pasar a los vouchers, que son este tipo, este tipo, este tipo y como decenas de más tipos. Para eso entonces era muy difícil cuando hicimos pruebas de que nos entregara un resultado correcto. Lo que hicimos en este caso fue partir el proceso en dos. Lo primero es que harían el proceso que ya venían trabajando manualmente, pero simplemente con un dictado de voz de el nombre que tiene en este momento, que por ejemplo es PDF 608-116. Entonces decían PDF 608-116, cédula tal, tarjeta de identidad tal, número tal, o cédula de extranjería tal, número tal. Y después de terminar ese dictado, ChatGPT generaba un archivo de Excel con todos los datos en dos columnas. En una columna estaba la cédula y el nombre, y en la otra columna está el nombre básico del archivo. ¿Esto para qué? Para que el nuevo GPT le subamos el Excel y le subamos todos los archivos y él comience a hacer el reemplazo de los nombres. Entonces, ¿cómo se solucionaba esto? Vamos a verlo en ChatGPT. Este es un punto muy importante que no todo el mundo sabe, y es que en ChatGPT se pueden subir archivos comprimidos, por ejemplo .zip, y ChatGPT los puede descomprimir internamente, estudiarlos o indagarlos por dentro y luego también puede construir nuevos zips. Entonces, basado en esta técnica, lo que hicimos fue darle la estructura de los tipos de documentos que podrían venir dentro de estos archivos PDFs y que lo hiciera de este tipo de estructura. Es decir, le pusimos un ejemplo de la estructura cómo debería quedar al final. Y si el archivo era de otro tipo, que por ejemplo es fórmula, entonces cómo debería quedar. Le hicimos algo que se llama one shot prompting, que es ponerle un ejemplo de cómo debería quedar el documento al final, y es algo de este estilo cuando venga algo de este estilo. Es decir, si viene un documento de tipo PDF, tú vas a descubrir la información que tiene de cédula, tipo de documento y número de documento, y vas a transformar el nombre de ese documento en ese serial. Así reescribiría todos los PDFs que hay dentro con la estructura que el cliente tenía. Hicimos una prueba de aproximadamente unos 15 PDFs en un zip y los hizo completamente perfectos. Aquí vemos que le subimos el zip del voucher donde están todos los PDFs y él comenzó a descomprimirlos y nos entregó los seriales para verificarlos. Todos los documentos quedaron perfectos. Entonces ya la primera parte del trabajo estaba hecha. Acá simplemente nos entrega un zip con la información de todos estos PDFs ya listos. Es decir, el trabajo que le tomaría a una persona verificar el PDF, cambiar el nombre uno por uno, ¿cuánto tiempo le tomaría esto? A 50, 100, 500, 1000,
1500 PDFs. Entonces, una vez tenemos esta primera parte lista, luego tendríamos que hacer la segunda. La segunda era un mapeo de datos por voz. Entonces, tendríamos que ponerle un system prompt inicial para que él pudiera entender cómo capturar la información del audio que yo le doy, y eso lo transforme en un XLS que va a tener dos columnas: la columna con el nombre actual y la columna con el nombre nuevo basado en el serial, y ese sería el archivo que le sirve para guiarse en hacer ese proceso para los documentos que son más difíciles, que vienen a mano alzada. Acá se ve cómo le dictamos en audio todos estos documentos y él nos generó el XLS completo. Y este fue el resultado de cómo terminó quedando el nombre nuevo en una columna y el nombre original en otra columna. Esto nos sirve para que cuando le subamos el otro zip con los documentos y le subamos este Excel, él va a buscar el nombre actual y lo va a reemplazar por el nombre que tiene en la columna de nombre nuevo. Una vez el cambio estuvo hecho, nos entregó un zip con esta información. Le pasamos los archivos con los nombres normales y nos devolvió ya los archivos con los nombres finales completamente perfectos. De hecho, entrega una carpeta con archivos donde no se logró, por ejemplo, identificar el serial con el nombre antiguo para que se renombren manualmente. Esto porque pueden ser procesos de decenas de documentos o centenas de documentos, entonces sea más fácil verificar los que no pudo hacer match de manera automática. Están completamente matcheados. Y para eso utilizamos este otro system prompt donde le dimos toda la información de cómo debería entregar la información, de qué es lo que debería analizar, cómo debería cruzar la información al final, cómo esperamos el estándar de la respuesta, qué tan pesado podría ser un zip para que lo trabaje bien, que son las cosas que les voy a dar ahorita en las conclusiones. Y al final él nos entregaba el zip listo para descargar, y de hecho nos descargaba un TXT con un log en caso de que hubiera errores en el machado de la información. Esto a nivel general para nuestro cliente eran horas y horas de procesos manuales y mecánicos con personas haciendo estos trabajos. Y esto solamente es la primera versión de lo que podemos entregarle al cliente, porque los zips tienen ciertas validaciones. Es importante que entiendas que un zip debería tener, para que se procese bien, menos de 100 megas en ChatGPT, o calcular que su tiempo de procesamiento cuando use el razonador sea de menos de 5 minutos. Con eso garantizas que todo el proceso de descomprimir el zip, leer la información y que te comprima un nuevo zip, dentro de los 5 minutos su lógica va a funcionar casi que de manera perfecta. Existen maneras más avanzadas de poder hacerlo, por ejemplo con programación. Si esto lo hicieran directamente en los equipos donde están esos archivos, podrían decirle a ChatGPT que abra el terminal y programar la lógica sobre el terminal para que todo archivo que entre a una carpeta en específico se analice cada archivo y reescriba el nombre de manera automática. Pero eso con el cliente lo dejaremos para una versión más avanzada de sus tareas. De esta manera el cliente está pasando de procesar unos 500 archivos por hora a procesar más de 2000 por hora. En otras palabras, si habían 4 personas trabajando, con esta nueva integración con inteligencia artificial ahora solo necesita una. Así que si aún no usas la inteligencia artificial de la manera correcta, quiero que puedas estar pendiente de la comunidad, porque estamos enseñándoles cómo poder hacerlo para que aprendas a aplicarla de manera correcta en tu vida personal, en tu trabajo o en tu negocio. Nos vemos en la próxima.